Muy bien. Ustedes ya hicieron ahora la consulta, la exposición, fue el día de ayer. Y si ustedes se habrán dado cuenta, hay un denominador común entre todos estos dispositivos. Y era que me permitía activar o desactivar cargas y también me permitía controlar el flujo, por así decirlo, de potencia o de corriente que suministraba la carga. Es decir, yo podía controlar velocidades en un motor, podría controlar la iluminación en una luminaria. Entonces, esas fueron una de las principales aplicaciones, lo que no podíamos hacer con los relés, ¿verdad? Con los relés solo teníamos que prender o apagar una carga, no podíamos controlar la velocidad del motor, simplemente prenderlo o apagar. Por ejemplo, con el transistor también funciona como un interruptor. Sin embargo, el transistor no soporta demasiado amperaje en sus terminales, ¿sí? Entonces vienen los tiristores a dar esa solución, ¿no? Porque soportan mucho mayor amperaje las patas o los terminales de salida de los tiristores. Asimismo, también vimos que el transistor lo podíamos utilizar como amplificador, pero ustedes diseñaron el amplificador y se dieron cuenta que uno de los puntos críticos de hacer eso, pues era encontrar el punto de operación ideal, ¿verdad? Y no siempre se escoge el adecuado, el diseño es un poco mucho más extenso de lo que realmente vimos nosotros. Entonces, vimos que encontrar ese punto de operación era un poquito difícil para poder trabajar con el transistor como amplificador. Entonces, vienen los tiristores que sirven para activar las cargas, activar y desactivar, un control on-off, cargas, ¿sí? Y también controlar el suministro de voltaje a las cargas, ¿no? También podemos limitar. Vimos que habían tres tipos, ¿verdad? El SCR, el TRIAC y el TRIAC, que es más bien un tiristor de apoyo, ¿no? El SCR puede trabajar con cargas en AC y con cargas en DC. Mientras que el TRIAC y el LIAC pues ya están diseñados para su manejo de cargas en AC. El disparo de estos dispositivos puede ser en AC y en DC. A excepción del día que es mucho más recomendable hacerlo el disparo en AC, pero también podemos disparar de estas dos formas. Disparar estos dispositivos, la forma más fácil de hacerla es en AC, ¿sí? Pero también podemos hacerla en DC con dispositivos de control como Arduinos, ¿sí? Lo controlamos, los disparos en AC los hacemos mediante controles de fase, o sea, con la misma señal sinusoidal, disparamos en AC y en DC pues con algún tipo de interruptor o con algún Arduino, algún dispositivo de control o con una fuente de DC, bueno, podríamos hacerlo de esa forma. Vamos a ver el SCR. Ustedes habían dicho que era un rectificador controlado de silicio, ¿no? En español ya rectificador controlado de silicio.
el SCR. Voy a poner espacio por aquí. Bien. Nosotros, rectificador, controlado de silicio, cuando escuchamos rectificador, asociamos directamente a los diodos, ¿verdad? El rectificador, si ustedes se recuerdan, era una de las aplicaciones de los diodos. Por lo tanto, cuando hablamos de rectificador, estamos hablando de un diodo, pero este dispositivo tiene un nuevo terminal de control que se conoce como el gate. Entonces tenemos por aquí un ánodo y por acá un cátodo, tal cual como en el diodo, ¿no? Y viene con un nuevo terminal que es un gate. Y aquí también podríamos decir en la construcción que es un dispositivo de 4 capas compuesto, por aquí tenemos material PNP, por acá material NPN, que nosotros a la práctica sabemos que esto que son 2 transistores, ¿verdad? Por aquí tenemos un ánodo, por acá tenemos un cátodo y en estas 2 uniones tenemos el gate. Entonces vemos que es la unión de dos transistores, ¿sí? Donde la base de un transistor está conectado al colector del otro transistor, ¿sí? Y lo mismo por acá, el colector está conectado a la base. Por acá tenemos el PNP y por acá tenemos el transistor NPN. ¿Verdad? Por aquí se deriva nuestro terminal del ánodo y por acá se deriva nuestro terminal del cátodo y por aquí tenemos un gate. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se excita este dispositivo? Se genera, ¿verdad? Esta corriente de base, que vamos a decir que es la corriente del gate, y esta sale amplificada, ¿verdad? Por este colector, entrando por esta base, ¿verdad? Lo que produce una mayor amplificación, ¿verdad? Una mayor amplificación entre este punto, ¿verdad? Y generamos nuevamente, generando un flujo de corriente entre el ánodo y el cátodo bastante grande, ¿sí? Porque vemos que se amplifica entre los dos transistores. Voy a ponerlo así, hablando de forma general, una corriente bastante grande, es decir, de ahí sus cualidades de una circulación de corriente mayor que en los transistores, ¿no? Además, este crecimiento o este flujo de corriente es instantáneo, ¿sí? Este crecimiento o este flujo de corriente es instantáneo, hablemos como comparativa con el relé, ¿sí? Recordemos que el relé, ¿verdad? Teníamos que activar nuestra bobina, ¿verdad? Teníamos que activar nuestra bobina para poder activar la carga. Entonces aquí habían partes mecánicas, ¿verdad? Había que generarse el flujo magnético para atraer a los contactores. Entonces aquí hay un switcheo, si ustedes lo recuerdan, había un switcheo, ¿ya? Que aunque era bastante rápido, no es tan instantáneo como lo es en estos dispositivos de los tristores. Sí, es mucho más rápido que en ese relé, haciendo la comparativa. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el SCR es un interruptor, ¿sí? Que hace lo mismo que el relé, pero, por así decirlo, de una manera digital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene partes móviles. Entonces, si no tiene partes móviles, garantiza un ciclo de vida mayor que el de los relés.
Y también podríamos decir que es mucho más rápido la conmutación. Hablando de los más rápida la conmutación que en los relés, ¿no? Por lo tanto, estas características lo convierten al SCR en un dispositivo muy usado en la industria. ¿Sí? Es un dispositivo muy usado en la industria. Además, soporta cargas de mayor amperaje. Ya. Vamos a ver las formas de activación y de ahí derivamos el funcionamiento del SCR. Formas de activación. Muy bien. Entonces aquí nos hablaron sus compañeros, había una que era por el voltaje de ruptura, ¿verdad? El voltaje de ruptura conocido, sus letras son BDRM, lo pueden encontrar en el datasheet o como BRM, ¿verdad? Voy a buscar aquí. Muy bien. Estoy buscando acá el datasheet. Entonces nosotros podemos activar una por voltaje de ruptura. Para ese tipo de transistores, no es el que yo quería. Que se me mete un navegador que no quiero. No quiero porque... Voy a abrir. Aquí uno. Que estaba buscando el navegador y siempre me interrumpe un navegador que no hay. Que no es. Denme un ratito. Ya creo que sí es. Ya. Veamos entonces el datasheet y ubiquemos este dato. Por ejemplo, tengo aquí un 2N5060 hasta 5064, que es un SCR, por lo que vemos aquí en la gráfica, ¿verdad? Es un SCR. Y aquí me dice, el primer dato es el BDRM, es decir, es ese voltaje de ruptura. Claro que está hablando en parámetros normales, para el modelo 5060 de 30 voltios y 5061 de 60 voltios, de 100 voltios, de 200 voltios. Buenos días. No sé, búscalas ahí. 30 voltios, ¿no? Entonces vamos a hacer referencia como si estuviéramos trabajando con este SCR que tiene un voltaje de ruptura de 30 voltios. Muy bien. Entonces aquí una forma fácil de explicar esto es hacer un controlador de fase. Se conoce así, ¿no? Controlador de fase. ¿Ya? Ese controlador de fase
a la práctica se conoce como un dimmer. ¿Sí? Y un dimmer básicamente es controlar. Bueno, le vamos a poner aquí, vamos a explicar primero qué es un dimmer. Vamos a dibujar este controlador de fase o dimmer. Ya, entonces vamos a tener el SCR, ¿verdad? Y en el SCR le vamos a conectar una carga. Háblese, en este momento voy a poner un motor. Por acá le voy a poner un alternador, ¿sí? Es un motor en AC. Y digamos que ese tiene 110 voltios de corriente alterna. ¿Sí? Por aquí tengo el ánodo, por acá tengo el cátodo donde se conecta la carga. Es quien soporta realmente todo el trabajo, es el ánodo y el cátodo, mientras que el gate trabaja con corrientes mucho más pequeñas. Entonces por acá, para limitar el valor a SCR, yo le voy a poner, por ejemplo, un divisor de voltaje. Voy a poner un divisor de voltaje. Para controlar ese gate. Y normalmente a veces se hace un pequeño retardo en la activación de estos elementos y le suelen colocar un capacitor cerámico, ¿sí? Un capacitor cerámico, que se conoce como una red de SNU, que se conoce que es un sistema de protección para este tipo de circuitos. Y en realidad lo que hace es una acumulación, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo aquí he planteado una configuración sencilla, no hay ningún valor, no hay diseño, ¿sí? Simplemente para explicar para fines didácticos. Hay muchísimos diseños en el internet de dimmers que sirven porque es mucho más fácil diseñar estos dimmers, ¿no? Comparación con los amplificadores de audio que veíamos, los diseños no siempre estaban atinados, ¿no? En cambio, con el dimmer hay que controlar un solo parámetro, es decir, solo el voltaje de ruptura, entonces eso lo hace mucho más fácil trabajarlo. Entonces yo tengo aquí este alternador, ¿verdad? Voy a hacerle así. No, no puedo. Así. Ya, muy bien. Entonces yo tengo aquí mi onda de entrada, que está en este alternador, que en este caso yo le he puesto que es de 110 voltios. ¿Sí? Que es lo máximo. Bueno, si este es un voltaje RMS, quiere decir que aquí yo tengo no 110 voltios, sino, ¿recuerdan el voltaje RMS de si es 110? Si mal no estoy, es 110 entre la raíz de 2, ¿verdad? O por la raíz de 2, no por la raíz de 2. Entonces, ¿cuánto es 110 por la raíz de 2? Que era el voltaje pico. 155.56. Ya, 155.56 voltios, ¿verdad? Entonces, si aquí hay 110 voltios RMS, en mi curva hay el valor máximo de 155.56, no 110, ¿no? Ya, muy bien. Acá entonces tenemos mi SCR, que en este caso hemos dicho que es uno que se dispara a 30 voltios, ¿sí? Y usted dirá a 30 voltios RMS o a 30 voltios de amplitud, 30 voltios RMS, ¿no? Es lo que se dispara nuestro SCR.
Entonces, cuando yo tenga, más o menos, estoy por aquí, cuando yo tenga mis 30 voltios, ¿sí? Entonces, aquí hay los 110 voltios, esta fuente siempre está conectada, no la desconecto. Es decir, por aquí va a circular, ¿verdad? Pero el SCR se va a comportar, mientras esté por debajo de los 30 voltios, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, mientras hacemos circular por aquí, pero como no podemos cerrar el circuito, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No podemos prender la carga, ¿sí? Porque el circuito está abierto, entonces no cerramos el circuito. Si se viene por acá, ¿sí? Por acá no puede ir la corriente, ¿por qué? Porque está abierto el circuito, igualmente no puede prender la carga. Si se va hacia acá, acá sí, ¿verdad? Llega el capacitor y va a irse cargando el capacitor hasta cierto punto, ¿no? Sabemos que los capacitores, ya vamos a hacerle ahí con este capacitor ya que lo hemos puesto, ¿verdad? Generamos, ¿verdad? Por aquí la corriente no puede ir, por acá tampoco, se va al capacitor. Entonces, por lo tanto, en ese primer semiciclo positivo, ¿verdad? El capacitor se carga, ¿no? Sí. Bueno, lo que hace el capacitor es hacer un pequeño retardo. Se va cargando, el capacitor se va a ir cargando de a poco hasta llegar a los 30 voltios y poder activar, pero vamos a quitarle, ¿no? Le vamos a quitar simplemente porque vamos a explicar cómo es el SCR. Ya. Entonces, si hay 0 voltios, por aquí empieza a cargarse esa onda, 0, 10, 20 voltios, el SCR se mantiene abierto. Entonces, por aquí no pasa nada, 0, 0. Justo llegamos al punto que en el terminal del gate hay 30 voltios, el interruptor se cierra y por lo tanto se dispara el SCR y empieza a conducir, deja pasar el voltaje en la carga. Llega a 0, se desactiva porque es como quitarle la alimentación, ¿sí? Quienes dieron el SCR vieron que una de las formas de desactivar era quitarle la alimentación al dispositivo. Entonces llega a 0, es como quitarle la alimentación, se desenclava, ¿no? ¿Por qué? Porque el SCR cuando se le activa queda enclavado. Entonces viene, llega por aquí, 0, 0, menos 30 voltios, no se dispara. ¿Por qué? Porque recuerden que el SCR es como un diodo y el diodo en el semiciclo negativo no funciona, ¿verdad? Llega a 0, 10 voltios positivos, 20 voltios positivos, 30 voltios positivos, se vuelve a disparar y conduce. ¿Conduce hasta dónde? Hasta cuando llega aquí al 0, que es como quitar la alimentación. Entonces yo a la carga le estoy enviando, en vez de enviarle todo esto de color rosa, solo le estoy enviando la parte azul, es decir, un poco de la parte del semiciclo positivo y un poco de la parte del semiciclo directo. Y del semiciclo negativo queda completamente de 0. Entonces, el valor RMS de esta señal en azul va a ser más pequeño que del valor RMS de la señal en rosado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí en vez de mandar 110, estoy mandando, por ejemplo, 84 voltios RMS, lo que se traduce a que el motor va a ir, no va a ir completamente rápido, en vez de ir completamente rápido, va a ir un poquito más lento. ¿Cómo puedo manipular, alcanzar más rápido o más lento estos 30 voltios? Pues mediante este potenciómetro, ¿verdad? Entonces yo este potenciómetro lo puedo manipular a diferentes porcentajes. Por ejemplo, voy a poner aquí 0%, 50%, por acá 90%, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo 0, 10 voltios, 20 voltios, pues efectivamente el divisor de voltaje no me va a poder dar más nada que eso, ¿no? Entonces, 20 voltios, por acá yo voy a tener en el divisor de voltaje más o menos como 15 voltios, ¿no? Dependiendo de la configuración. Pero, por ejemplo,
si yo tengo 40 voltios, o por ejemplo yo tengo 50 voltios, dependiendo de cómo manipule esta parte, yo podría bien tener aquí 30 voltios. ¿Sí? O por ejemplo, si yo tengo acá 50 voltios, yo bien podría tener aquí, por ejemplo, 80 voltios. Dependiendo de cómo manipule mi resistencia, pues bien puedo tener acá nuevamente 30 voltios. ¿Sí? Entonces, gracias a esa manipulación del divisor de voltaje, yo puedo generar o puedo disparar en diferentes puntos. ¿Ya? Ya digamos que tenemos por aquí, más o menos, tengo acá, hago referencia, voy a hacer referencia a los 110 voltios RMS, ¿no? Un poquito confuso esos 155 ahí, pero digamos que acá tengo 80 voltios y de acuerdo a la configuración del potenciómetro tengo acá 30 voltios, es decir, aquí había 30, más o menos 80 está por acá, ¿no? Asumo, ¿no? Más o menos por aquí. Quiere decir que usted ya disparó un poco más acá, ¿verdad? Disparó por acá, ¿verdad? Y envió esto a su carga, llega a 0, quita la alimentación, llega a 0, y por ejemplo le volvió a manipular, ya no tiene los 80 voltios, digamos que ahora tiene 100 voltios, entonces por ejemplo ya logra dispararlo un poquito más acá, casi a la mitad, entonces logra enviar la mitad de la onda, ¿no? Entonces, gracias a este potenciómetro, yo puedo aumentar o disminuir ese voltaje RMS que voy a mandar a la carga. ¿Sí? Lo que se traduce en que el motor puede ir más lento o puede ir más rápido. ¿Sí? No sé si está entendido esa parte. Y aquí hay un parámetro importante que se necesita determinar, que es el ángulo de disparo. ¿Sí? Pero eso lo van a ver en el tercer semestre, algunos parámetros que hay a considerar, porque por ejemplo nosotros hacemos solo la variación por el potenciómetro. Pues, sin embargo, si quisiéramos hacer un control más acertado, diríamos que queremos que se dispare a 45 grados, o queremos que se dispare justo a la mitad a 90 grados, o queremos que se dispare más finito, por acá a los 100 grados. Entonces, eso hace que sea mucho más preciso el control, pero es un poco más complejo, ¿no? Entonces, ese es el ángulo de disparo. Nosotros aquí lo vamos a manejar como un dimmer. Entonces, esto puede ser un motor, también puede ser una lámpara. ¿Sí? Y esto es algo, y estos diseños son bastante sencillos. Si ustedes desean probarlo, les garantizo que no van a tener problemas, son diseños acertados. Solo tengan cuidado de colocar capacitores cerámicos, porque en algún momento yo recuerdo haberles mandado a hacer una práctica así, y pusieron un capacitor electrolítico. Entonces se quemó, ¿no? Obviamente no soportó, entonces se explotó, ¿no? Entonces, eso es lo único que deberían considerar. De ahí, si ustedes desean probarlo, por ejemplo, en algún tipo de lámpara, una lámpara 110 con un foco, pues básicamente con un SCR que vale como $1, Ángel lo compró, ¿no? Unas resistencias, par de resistencias, podemos controlar la luminosidad en una lámpara tranquilamente, ¿no? Entonces les invito, es una práctica bastante sencilla, la del dimmer. Ángelo, ¿cuánto le costó el SCR? El SSR, Uh-huh. 40 centavos. Ya, 40 centavos, ¿no? Muy bien. Usted hizo la práctica para activar y desactivar una carga, ¿verdad? Sí, Inge. Era con ¿qué le activó? Asimismo con AC o con DC el gate, no me acuerdo yo. Con DC.
con DC. Ya, muy bien. Gracias, Ángel. Ya, muy bien. Vamos a hacer la que hizo Ángelo. Vamos a hacer por activación de la corriente del gate. Por activación de la compuerta. Bueno, así lo vamos a poner. Vamos a hacer como lo hizo Ángel, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el SCR también sirve para controlar, el disparo también se puede hacer en DC, y también sirve para controlar una carga en DC. Usted le controló una carga en AC, ¿verdad, Ángelo, o en DC? Perdón, Inge, ¿cómo dijo? ¿Usted le controló una carga en DC o en AC? Ya no me acuerdo muy bien. En DC, Inge. Ya, muy bien. Ángelo hizo una carga en DC, muy bien. ¿No era un foco que prendió usted? No, estoy un poco ya olvidada, ya me olvido yo, y fue ayer. Por suerte los grabo. Ya, muy bien. Ángel lo hizo, por ejemplo, una carga en DC. Yo voy a poner aquí... ya. ¿Con qué no había cómo desactivarle, ¿verdad, Ángelo? Eh, sí había, Inge, pero eso era utilizando un pulsador normalmente cerrado y yo no pude conseguir, entonces lo desconecté del circuito para apagarlo. Ah, ya, muy bien. Ese es el problema con el SCR, se queda enganchado. Muy bien, gracias. Gracias, Ángelo. Yo tengo acá, bueno, no lo he probado si vale, pero vamos a probar aquí. Más o menos hacer el planteamiento. Por aquí tengo mi SCR, por aquí tengo un diodo LED. Por aquí tengo 5 voltios de corriente directa. Por aquí, bueno, el diseño me dice 330 ohmios. Por acá 330 ohmios. Y por aquí voy a tener 2 pulsadores, ¿no? 2 pulsadores. Este va a estar cerrado y este va a estar abierto. Este va a ser para activar el SCR. No sé, algo así creo que es lo que tenía Ángelo, desactivar el SCR. Ya. Entonces vamos a hacer por activación de la compuerta. Para hacer por activación de la compuerta tenemos que tener en cuenta la corriente del SCR y el voltaje de activación, ¿no? De la compuerta, ¿no? Es gate. Esa G es del gate, ¿no? Es la corriente del gate o el voltaje del gate. Vamos a ver para el ejemplo que hemos visto, busquémoslo en el datasheet. Si nos damos cuenta, aquí dice Gate Trigger Current, ¿verdad? Y GT dice que es de 200 microamperios. Entonces yo para disparar este gate necesito una corriente similar a los aproximadamente o mayor a los 200 microamperios o que oscile entre esos valores, y el gate y el voltaje de activación del gate me dice que es de 0.8 a 1.2 voltios y depende del dispositivo. En la mayoría de los casos, usted habrá escuchado 0.6 voltios, 0.7, porque recordemos que los transistores se polarizan a 0.6, 0.7, entonces va variando. En este caso, le hace con un voltaje del gate de 1.2 voltios en este datasheet. Ya se bloqueó mi computadora. Ya, muy bien. No sé si vieron, si se apreció el voltaje del gate de 1.2 voltios. Aquí, ¿verdad? Aquí está el voltaje del gate. Por acá está la corriente del gate, que es de los 200 microamperios. Muy bien. Y esa de 350 Inge, que es la corriente máxima del gate?
Ya, por ejemplo, es que aquí dice para valores de 25 25 grados. grados. Ya, entonces para valores de 25 grados vamos a quedarnos con los 200 microamperios. Y bueno, acá me dice para valores de 25 grados 0.8. Entonces quedémonos con ese 0.8. Porque hablemos que tenemos condiciones normales. 25 grados la temperatura normal. Ya, muy bien. Y por acá arriba, el último parámetro, y otro parámetro que nosotros sabemos que habíamos escuchado era la corriente de mantenimiento, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, el SCR se mantiene prendida mientras la corriente entre en el ánodo y el cátodo sea mayor a la corriente de mantenimiento, es decir, 5 miliamperios, la corriente bastante baja.